Hola a todos y a todas. Quiero mostrarles hoy una simulación que pueden encontrar en la web. Después les voy a dejar el link. Acá tienen igual cómo buscarla. Pero bueno, voy a poner el enlace completo. Es una simulación muy acotada que nos permite hacer muy poquitas cosas, pero está linda para ver y repasar un poco lo que estuvimos conversando acerca de la flotación y el principio de Arquímedes. Acá hay dos escenarios. Vamos a mirar primero el escenario que está a la izquierda. Lo que van a ver acá es una balanza o un dinamómetro digital. Los dinamómetros son instrumentos que sirven para medir fuerzas. Creo que el año pasado ustedes diseñaron uno, si no me acuerdo mal. Este es digital y como ven a la derecha hay un dinamómetro que podría ser parecido al que hicieron ustedes con un resorte. Fíjense que del dinamómetro cuelga un cuerpo, que en realidad es una pesita y nos indica, está calibrada, es una pesita de 200 gramos. Cuando la colgamos del dinamómetro, el dinamómetro nos marca, en principio, si esto lo leo como gramos, sería la masa. También yo podría pensar que esta unidad es gramo fuerza y sería el peso en un sistema de unidades diferente al MKS. Quiero que vean qué pasa cuando bajamos el dinamómetro y hacemos que el cuerpito se meta dentro del líquido. Eso se puede hacer moviendo este deslizador. Entonces fíjense lo que empieza a pasar. Hay dos cosas que yo veo que suceden. Por un lado cambia la lectura del dinamómetro, en particular disminuye, y por otro lado hay un desborde, porque no sé si habían notado que este vaso de precipitados estaba enrasado, es decir, el líquido, supongamos que sea agua, llegaba bien hasta el borde superior del vaso. Eso se llama enrasar un recipiente, y cuando introducimos el cuerpito, una parte de ese líquido va a pasar, se va a desplazar y va a pasar a este otro recipiente que estaba puesto acá para contenerlo. Fíjense que ese recipiente está apoyado sobre una balanza que también es digital, y acá vemos una lectura que inicialmente, ahora digamos esto, ahí volvemos para atrás el tiempo, en la práctica no se podría hacer así, pero inicialmente esta balanza indica 0, es decir, está tarada. Ven que acá dice un botón que dice tara, igual que en el dinamómetro. Esos botones son para poner a 0 la balanza, es decir, yo coloco este recipiente encima de la balanza. Este recipiente obviamente va a tener un peso y la balanza lo va a medir. Ahora, cuando yo presiono este botón de tara, que la mayoría de las balanzas digitales lo traen, lo que hago es llevar a 0 esa lectura, descontar el peso del recipiente. Ustedes me dirán después para qué, ¿no? Porque yo estoy acá, esta balanza está tarada y no me está indicando el peso del recipiente. Cuando bajamos y hacemos que el cuerpo empiece a sumergirse, obviamente que todavía no está completamente sumergido, yo lo que voy a decir es que esta balanza me da la lectura del peso del líquido, porque ya está descontado el recipiente, ¿sí? Y lo que veo es que la lectura del dinamómetro, que supuestamente medía el peso del cuerpo, cambia, ¿sí? Ahora, lo importante acá entender es que el peso del cuerpo no cambia, ¿verdad? Porque el peso tiene que ver con la atracción gravitatoria terrestre. Y eso, digamos, de la única manera que puede cambiar es si yo me alejo de la Tierra o me voy a otro planeta. Pero mientras que yo esté en la Tierra, a nivel de la superficie, mi peso va a ser siempre el mismo. En el apunte que vimos la clase pasada, yo les comentaba que eso se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad, la aceleración de la gravedad terrestre, ¿sí? En ese caso, eso sí, no depende, ¿no?, de si el cuerpo está metido dentro de un líquido, de un fluido o no. Siempre va a valer lo mismo, salvo que cambie la gravedad terrestre o que cambie la masa del cuerpo. Cosa que no está pasando acá. Yo no estoy sacándole un pedazo al cuerpo. Simplemente lo estoy metiendo dentro de un fluido. Entonces, a ustedes les va a quedar explicar por qué cambia esta lectura, ¿sí? Jueguen un poco con la simulación, vean qué permite hacer. Miren, algo interesante es que cuando yo lo voy metiendo cada vez más el cuerpo, bueno, siguen cambiando las dos lecturas, ¿no? Y llega un momento en que el cuerpo
ahí, ¿no? Está completamente sumergido, un cachito más me falta, ahí. Y bueno, hay que ver por qué o qué relación tienen estos dos números. La lectura del dinamómetro, que tiene que ver con el cuerpo, y la lectura de la balanza, que tiene que ver con la cantidad de líquido que hay dentro de este recipiente, ¿sí? Quiero mostrarles en otra pantalla que tengo acá abierta. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que está pasando en esta imagen. Esto es una captura de pantalla de la simulación que veíamos recién. Fíjense que acá esto es previo al momento en que metimos el cuerpo dentro del líquido. Lo que tenemos es solamente el dinamómetro sosteniendo el cuerpo colgando del dinamómetro. Quiero que pensemos esto en términos de las fuerzas que estuvimos conversando en clases anteriores. Yo voy a hacer acá un puntito que voy a pensar que representa ese cuerpo, ¿sí? Y me lo borro. Ahí va. Y voy a representar, actuando sobre ese cuerpo, la atracción gravitatoria terrestre, que la llamamos fuerza-peso. La voy a representar con una flechita vertical y hacia abajo, porque la Tierra atrae a todos los cuerpos. Esa atracción gravitatoria de la Tierra, nosotros normalmente la llamamos el peso o la fuerza-peso. Poner ahí el nombre, peso. Esta flechita está representando la atracción de la Tierra. Normalmente, si no estuviera el dinamómetro acá, el cuerpo lo que le pasaría es que se caería, ¿no? Se aceleraría hacia la Tierra. ¿Por qué se queda ahí suspendido? Bueno, la manera que tenemos de interpretar eso es pensar que para que se quede suspendido tiene que haber otra fuerza que esté cancelando, contrarrestando a la fuerza-peso. Por eso la tendría que dibujar como una flecha hacia arriba, en verdad tendría que tener la misma longitud que la de abajo, porque si pensamos que la longitud de esta flecha se indica la intensidad de esa fuerza, bueno, tendrían que ser iguales estas dos fuerzas en intensidad, pero bueno, a mano alzada no me fijé si justo tiene la misma longitud, y esta fuerza es debida al dinamómetro. Yo la voy a llamar tensión del dinamómetro. O la podemos llamar directamente T, para abreviar. Entonces lo que vemos es que cuando el cuerpo está fuera del fluido, colgando del dinamómetro, está sometido a dos interacciones, a dos fuerzas. Una con la Tierra, que es la gravitatoria, y otra es una fuerza que le ejerce el dinamómetro para contrarrestar el peso. No sé si ustedes se acuerdan cuando trabajaron con un dinamómetro de resorte y colgaban una pesita, el resorte se estiraba. Cuando el resorte se estiraba, lo que estaba haciendo era generar esta fuerza y dejaba de estirarse el resorte cuando estaban compensadas la fuerza que hacía el resorte y el peso del cuerpo. Y ahí se quedaba, ¿no? Suspendido. Bueno, este dinamómetro podrían ustedes imaginárselo, es digital así que no es así, pero imagínense que acá adentro hubiera un resorte y está pasando lo mismo. Hay una fuerza que ejerce el dinamómetro que cancela la fuerza-peso. Eso matemáticamente nos lleva a pensar, lo podemos escribir, que la tensión que hace el dinamómetro es igual al peso en el equilibrio, o sea, cuando el cuerpo está ahí suspendido en el aire, fuera del fluido. ¿Sí? En esta situación que vemos ahí. Bien, ¿qué pasa cuando el cuerpo se mete dentro del fluido? Vamos a tratar de volver a la pantalla de la simulación y veamos, acá tenemos el cuerpo completamente sumergido dentro del fluido. Yo me voy a hacer una captura de pantalla de esto y me lo voy a llevar, si puedo, a la otra pantalla. Bien. Vamos a ver. Bueno. Ahí está. Bueno, analicemos ahora la situación en la cual el cuerpo está metido completamente, sumergido completamente dentro del fluido. Voy a volver a representar al cuerpo con un puntito.
Y bueno, ¿qué interacciones tiene el cuerpo? La atracción gravitatoria terrestre sigue estando igual que antes, no desaparece por el hecho de que el cuerpo esté dentro del fluido, la Tierra nos sigue atrayendo. Hace un rato decíamos que el peso vale lo mismo, fuera o dentro del fluido, así que yo tendría que, si eso fuera así, yo tendría que dibujar acá una flechita que tenga la misma longitud que esta, ¿no? Que estaría representando la atracción gravitatoria terrestre o fuerza-peso. Y después el dinamómetro sigue ejerciendo una fuerza en esta situación, pero lo que vemos es que es menor, que ha disminuido respecto de cuando el cuerpo estaba fuera del fluido. Así que yo la voy a dibujar como una flechita también vertical y hacia arriba, más corta, ¿sí? Decíamos que esa flechita está representando a la tensión del dinamómetro en esta nueva situación. Ponemos ahí. Y si esto fuera así, con una fuerza hacia arriba más pequeña que la fuerza hacia abajo, el cuerpo se me estaría cayendo, no estaría en equilibrio como lo vemos acá. Entonces, para explicar esta situación de equilibrio, lo que tenemos que pensar es que el fluido está interactuando también con el cuerpo y que esa interacción se traduce en que le aplico una fuerza, que es vertical y hacia arriba, que la estuvimos llamando empuje. Esta fuerza tiene origen en el fluido. El fluido es quien está sosteniendo parcialmente al cuerpo. Es decir, que ahora el cuerpo está en equilibrio, pero la ecuación que habíamos escrito acá, que decía que la tensión era igual al peso, ahora se modificó porque tenemos que la tensión disminuyó, esto nos lo marca la lectura del dinamómetro, y que el fluido está contribuyendo con una fuerza hacia arriba. Bueno. Entonces, si ahora yo trato de traducir este esquema en una ecuación, lo que veo es que las dos fuerzas que apuntan hacia arriba tienen que contrarrestar al peso porque el cuerpo está en equilibrio. Entonces, vamos a escribir esto acá. ¿Cómo sería? Ahora, la tensión más el empuje me daría lo mismo que el peso. ¿Y esto en qué situación? En una situación de equilibrio con el cuerpo completamente sumergido en el fluido. Para esta situación, la ecuación es distinta a la que habíamos planteado cuando estaba afuera, porque se agregó la fuerza, el empuje, que es la fuerza debida al líquido. Fíjense que esto me permitiría hacer este experimento, que es muy sencillo. Cuando teníamos clases en el colegio lo hacíamos en el aula, midiendo el peso del cuerpo y la tensión del dinamómetro. Cuando el cuerpo está sumergido podemos calcular el empuje, ¿no? Escribámosla, esa ecuación. Si yo despejo de acá el empuje, resulta ser igual al peso menos la tensión. A la tensión se la suele llamar, a la tensión del dinamómetro en esta situación, se la suele llamar peso aparente. ¿Por qué es esto? Bueno, porque es lo que aparenta pesar el cuerpo cuando está sumergido. En realidad, por esto el nombre de peso aparente puede confundir porque nosotros estamos diciendo que el peso no cambia. Por eso es aparente, lo que aparenta pesar. Y tiene que ver con esta experiencia cotidiana que seguramente han tenido, que cuando ustedes están dentro de una pileta, están metidos dentro de un fluido, por ejemplo el agua, es como si pesaran menos, las sensaciones de que son más livianos. De hecho, pueden levantar objetos pesados estando dentro del agua y afuera del agua no podrían quizás ese mismo objeto levantarlo. Y eso tiene que ver con que parte de la fuerza la está ejerciendo el líquido a través de este empuje. Bueno, un comentario más que me parece interesante ver acá es que si tomamos esta ecuación, dice que el empuje es el peso menos la tensión,
vamos a escribir qué cosas sabemos de ahí. El empuje, dijimos que era igual al peso, el peso eran 200 gramos fuerza, menos la tensión. La tensión la tenemos acá en la lectura del dinamómetro. 126 gramos fuerza. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, hay que hacer la cuenta, ¿sí? Fíjense que eso da 74 gramos fuerza. Qué casualidad. Ahora cuando pueda... Fíjense que qué casualidad que es la lectura que estamos teniendo en la balanza, en la segunda balanza. Es decir, estamos verificando con este experimento simulado que el empuje es efectivamente igual al peso del líquido desalojado al incorporar el cuerpo. ¿Se entiende? Obtenemos el mismo resultado haciendo este análisis de las fuerzas y midiendo, ¿no?, las fuerzas involucradas. Tenemos que medir dos fuerzas, la tensión y el peso, y de ahí podemos calcular ese empuje que resulta igual a la medida del peso del líquido desalojado. A partir de lo que sabemos del empuje, podríamos todavía hacer un cálculo más. Nosotros dijimos que el empuje podía calcularse como la multiplicación entre el volumen del cuerpo que quedaba sumergido por la densidad, voy a poner una D porque no tengo acá letras griegas, del fluido por la aceleración de la gravedad terrestre. ¿Se acuerdan de esto? Fíjense que nosotros acá sabemos cuánto vale el empuje en este caso. Con ese dato y con la densidad del fluido, si suponemos que se trata de agua, podríamos, por ejemplo, calcular el volumen del cuerpo. O viceversa, si conociéramos el volumen del cuerpo, podríamos saber cuál es la densidad del líquido que estamos usando. Otra cosa interesante que podemos ver, si me voy a mudar nuevamente a la pantalla de la simulación, fíjense acá, en este caso, el cuerpito no está completamente sumergido, está parcialmente sumergido. Como ven, el valor de la tensión del dinamómetro es diferente, la cantidad de líquido que desalojó también es menor, por eso el peso de ese líquido es menor, y nuevamente yo podría calcular el empuje en esta situación. Vamos a hacer una nueva captura de pantalla, a ver si hago un poquito de lugar acá. Me traigo el dibujito. Fíjense que si yo vuelvo a la ecuación que planteamos antes, dijimos que esa ecuación tenía que ver con pensar que las fuerzas que estaban para arriba, que eran la tensión del dinamómetro y el empuje, equiparaban al peso. Y de ahí habíamos sacado, despejando, ¿no?, el empuje, que esto era igual al peso menos la tensión del dinamómetro. Entonces nuevamente yo puedo reemplazar ahí, el peso no cambió, siguen siendo los 200 gramos, menos la tensión que ahora es 165 gramos fuerza. ¿Cuánto me da esto? Bueno, hay que hacer la cuenta. Y tenemos, fíjense que me debería dar los 0,35, ¿no? Los 35 gramos, ¿está bien? 200 menos 165, 35 gramos, que es lo que vale el empuje en esta situación intermedia. Es decir, el empuje depende del volumen del cuerpo sumergido. Fíjense que si bien en este experimento acá el volumen del cuerpo sumergido era el total del volumen del cuerpo, acá en esta nueva situación es una fracción. Yo traté de ponerlo más o menos a la mitad, ¿sí? Fíjense que no estuve muy lejos porque el empuje me da la mitad de lo que me daba antes. ¿Sí? A ojo le emboqué bastante bien. El empuje disminuye porque tiene que ver con la cantidad de líquido que desaloja el cuerpo y eso depende de la cantidad de volumen sumergido. Esto es interesante para pensarlo cuando yo les hacía esa pregunta de qué quiere decir que un cuerpo esté sumergido. Un cuerpo puede estar completamente sumergido o parcialmente sumergido y
ese empuje va a variar, ¿no? De acuerdo a la cantidad de volumen que pongamos dentro del líquido. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar por esta clase. Ahora en el aula les voy a dejar algunos ejercicios y algunas cuestiones para que ustedes sigan pensando. Nos vemos la próxima.